de conocer la temática de pronto de forma más clara. Me parece súper chévere todo lo que hizo la universidad en esta semana. Bueno, chévere, me alegra. Bueno, Creo muchachos, que también es ayudar un país. creo que la última parte se te cortó, no sé si será tu internet. Ay, creo que es mi internet. Sí, sí, creo que sí, me quedé sin audio. Dale, Bueno, pero además creo que es mi les decía internet, que muchachos. me parece que muy importante. Señor. No, que les decía que es mi internet y espero no nos moleste en la clase porque hoy he tenido reuniones y ha estado como molestando. Mm. Entonces, no, sí, continúa, por favor. ¿Me escucha con interferencia? ¿Ahí escuchan mejor, muchachos? Muchachos, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, voy a quitar el video, pues, para ver si es el internet o qué es lo que está molestando, y pues iniciemos con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy, muchachos, vamos a trabajar un tema que son las finanzas internacionales, que está dentro de nuestro plan de estudios para estas clases, tanto la pasada como esta. Entonces vamos a trabajar juiciosamente todo el tema de finanzas internacionales. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la definición de finanzas internacionales, la globalización, que ustedes ya han podido ver parte de este término, pero enfocado puntualmente al tema de finanzas internacionales, sus causas, sus efectos. La internacionalización, los niveles de internacionalización, elementos claves en las finanzas internacionales, la administración financiera internacional y por último los organismos internacionales y sus aristas, cómo impactan a Colombia, cómo impactan al mundo y demás. ¿Vale? Entonces, la misma dinámica que hemos hecho varias veces. Aquí en mi lista están Edwin, Andrés, Carolina, Jason y Lady. Entonces, pues la idea es que a medida que vaya pasando diapositivas, ustedes vayan leyendo de a una diapositiva y yo la vaya explicando, ¿listo? Entonces, si quieres, Edwin 1, Andrés el 2, Carolina Triana el 3, Jason Vargas el 4 y Lady el 5, ¿vale? Con eso no esperamos a que el siguiente compañero como que empiece a leer, sino que ya sabemos como cuál es nuestro turno, ¿vale? Y vamos leyéndolas y las vamos analizando, vamos haciendo preguntas si tenemos y demás. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos con el día de hoy. Edwin, esta, por favor. Definición de finanzas internacionales. Se trata de un concepto muy amplio que permite muchas interpretaciones. Desde la perspectiva de un economista, las finanzas internacionales describen los aspectos monetarios de la economía internacional. En finanzas internacionales se estudian los flujos de efectivo a través de las fronteras nacionales. La administración financiera internacional es el proceso de toma de decisiones acerca de los flujos de efectivo que se presentan en el contexto de las empresas multinacionales. Gracias, Edwin. Entonces, si vemos el tema de las finanzas internacionales, pues en efecto es un tema que está muy amplio. Lo utilizan los países, lo utilizan las empresas y eso lo vamos a ir mirando poco a poco. Eh, la persona que haya dicho que seguía, la siguiente, por favor. El mundo y la empresa. Si quieres, entonces dale Andrés, después Carolina, después Jason y después Lady. Y volvemos, ¿vale? El mundo y la empresa.
Economía internacional, regímenes cambiarios, factores que determinan el tipo de cambio, las condiciones de paridad, sistema monetario internacional, finanzas cooperativas internacionales, funcionamiento de los mercados financieros internacionales, mercados de productos derivados, futuros, opciones y swaps, financiamiento de las diferentes actividades, tanto a corto como a largo plazo, evaluación y administración del riesgo. Gracias, Andrés. Entonces, si ustedes ven todos los temas de la economía internacional, de las finanzas internacionales, pues tienen, digamos que un régimen cambiario. Por eso es que los procesos de divisas y demás están tan pendientes del dólar. Recuerden que el dólar, pues es la moneda que rige todos los temas cambiarios. Seguramente hay monedas con denominaciones más altas, el euro, el franco suizo, en fin, otras, pero finalmente el mundo se rige por el dólar y hay una serie de fluctuaciones que determinan los tipos de cambio, las situaciones económicas de los países, las condiciones, el sistema monetario internacional, cómo está distribuido. Y por su parte también hay una serie de temas con las finanzas corporativas internacionales, su funcionamiento en los mercados internacionales, los mercados de productos derivados, todo el tema de los futuros. El tema de los futuros, las opciones, los swaps, son temas que están ligados a la bolsa de valores. Entonces, las personas invierten, dependiendo de la empresa, sea que una empresa invierta o una empresa que cotice en bolsa, pueden hacer uso de estos tipos de derivados, los futuros, las operaciones, los contratos y otros procesos en el marco de las finanzas corporativas. También está todo el tema del financiamiento de las diferentes actividades, tanto a corto y a mediano plazo. Los países siempre buscan precisamente, digamos que de una u otra manera, solventar sus necesidades en diferentes ámbitos. Para eso, acuden a diferentes organismos internacionales que puedan apoyarlos para hacer más pujantes sus diferentes procesos. Asimismo, los países que no somos ricos, como el caso de Colombia, Latinoamérica, Sudáfrica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, tienen líneas específicas que no solamente son para empresas y para países desarrollados, sino también para países en vía de desarrollo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, todo el tema de la evaluación y la administración del riesgo cambiario. Alguien tiene que asumir los riesgos, evidentemente. Entonces, para eso, las empresas, los gobiernos se blindan de una u otra forma para mitigar estos aspectos. Carolina, si quieres, continúa, por favor. La función financiera. Las finanzas internacionales ayudan a decidir la manera en que los eventos internacionales afectarán a una empresa y cuáles son los pasos que pueden tomarse para explotar los desarrollos positivos para aislar a la empresa de los dañinos. Gracias. Entre los, No, entre continúa. los, Pensé que ok, habías terminado. no. Entre los eventos que afectan a las empresas se encuentra la variación en los tipos de cambio, así como en las tasas de interés, en las tasas de inflación y en los valores de los activos. Gracias, Carolina. La globalización, ya hemos visto los procesos de globalización, los procesos de internacionalización. Creo que este era un tema que hablábamos al principio de la clase, pero puntualmente al principio del curso, perdón. Entonces, la globalización precisamente tiene una causa y unos efectos muy acentuados en todos los temas de las finanzas internacionales, que aquí los vamos a ver. Entonces, Lady, por favor.
Pues ¿Cómo? O si quieres Jason, se le entonces. pierde bastante la... Hola muchachos, ya estamos aquí otra vez. Hola, profe. Qué pena que se me está cayendo el internet. Ya me lo van a venir a revisar a ver qué es lo que pasa, porque en serio he tenido muchos problemas. Me dijeron que ya hasta ahora sí iba a mejorar. Pero bueno, las causas. No, mentiras, íbamos aquí en la globalización. Entonces le pedía el favor a Jason o a Lady que nos ayude con esta diapositiva. No, estás compartiendo pantalla, profe. Perdón, perdón. ¿Cómo se cae? Entonces, ahí ya. Ya. Listo. Entonces, si quieren, Sí, profe. Jason o Creo que Lady, yo. ¿quieres continuar así, por favor? La globalización. Bueno, la globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial en el que se distribuye el país. ¿Todos escucharon a Jason o fui yo el único que lo escuché entrecortado por mi internet? No se escuchó bien, ¿Se escuchó bien? Qué pena, es que yo en serio lo estoy escuchando muy mal. profe. Entonces, la globalización, pues precisamente, como nos contaba Jason, pues es un proceso para crear un mercado mundial que mire, digamos, no con una visión simplemente internacional, sino con miras, digamos que con un espectro mundial donde se comercialicen productos en diferentes lugares, en diferentes sitios y que estas operaciones puedan ser distribuidas en diferentes países. Entonces, pues básicamente este es uno de los principios de la globalización. Lady, ayúdanos con esta, por favor. Las causas. Los factores que más contribuyeron a la creciente globalización incluyen la reducción de barreras comerciales y el auge del comercio mundial, la estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de los gustos y necesidades a nivel mundial. El encogimiento del espacio geográfico, las mejoras de las telecomunicaciones y transporte redujeron de manera sustancial las tarifas de las largas distancias, los costos y los tiempos de los viajes internacionales y los costos de los fletes aéreos y marítimos, el colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. Gracias, Lady. Hay una segunda parte de las causas, entonces le voy a pedir el favor a Edwin que nos ayude con estas. Cinco. Relacionado con el punto anterior se observa el movimiento mundial hacia el liberalismo, la democracia en lo político y el libre mercado en lo económico. Esta tendencia implica la reducción del papel del Estado en la economía y la creciente privatización de la misma. 6. La tercera revolución industrial que implica cambios drásticos en la tecnología, la organización y las relaciones sociales y políticas. Gracias, Edwin. Consecuencias. Tenemos una serie de consecuencias a causa de todos los temas de la globalización. Primero, hay un tema teóricamente beneficiosos. Lo segundo, necesidades de adaptación. Una tercera consecuencia son los cambios rápidos y la crisis. Y una cuarta son las reacciones ante la globalización. Cada una de estas consecuencias precisamente tiene unos impactos en las empresas, en los países,
porque si los países, si la empresa no se sabe adaptar rápidamente a los cambios a veces bruscos que tiene el mercado, acabamos de ver uno, creo que el que nos ha impactado a todo el mundo, la pandemia, si no hay un cambio efectivo, rápido por parte de los países, ustedes vieron que hubo países que se recuperaron más rápidos que otros. Hablaba yo hace un par de días con un amigo y me decía, ¿cómo va la Delta en Colombia? Y yo le decía, ojalá eso ni aparezca por acá porque ni hemos podido recuperarnos del COVID cuando ya se está hablando pues de una variante que está más fuerte. Aquí tenemos nuestra propia variante y toda la vaina, pero digamos que todos estos tipos de impactos que tiene la globalización y puntualmente afectan los mercados financieros, los países, las empresas que logran sopesar de una manera y adaptarse rápidamente a los procesos de cambio, de crisis, renacer y demás, son los que pues evidentemente van a poder salir avante. Los que no, pues ahí irán andando poco a poco o se quedarán atrás. Y si es el caso de las empresas, pues habrá unas que se saben reinventar, que saben vender sus productos, pero las que no, pues tendrán que, están condenadas pues a desaparecer. Entonces, para que nos llevemos una idea de estas consecuencias con respecto a la globalización. Aquí vamos a entrar a hablar un poco más en materia de las instituciones financieras internacionales. Seguramente ustedes ya han escuchado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, pero aquí vamos a saber un poco más de estas instituciones y cómo es su impacto hacia nosotros, hacia el mundo y hacia las empresas. Entonces, Carolina, si quieres ayúdame con esa, por favor. Ok, profe. Introducción. En la última década, los países han recurrido a las instituciones financieras internacionales, IFI, con más frecuencia que nunca para financiar sus proyectos, solicitar asesorías para introducir reformas en sus modelos económicos, entre otros. Existen numerosas instituciones de este tipo, pero nos limitaremos a describir las más importantes. Así es. La CIFI, cuando ustedes lo lean en sus textos de relaciones internacionales, de comercio internacional, pues son, como su sigla lo dice, las instituciones financieras internacionales. Hay muchas, muchísimas, pero aquí vamos a ver, vamos a revisar las más importantes de estas instituciones. Vamos a empezar con el Fondo Monetario Internacional. Andrés, por favor, ayúdanos con esta diapositiva. Bueno, como ya lo conocemos, el Fondo Monetario Internacional es una organización con 184 países miembros. Fue establecida para promover la cooperación monetaria internacional, para impulsar el crecimiento económico y los altos niveles de empleo, y promover asistencia financiera temporal a los países que presenten fallas en la balanza de pagos. Listo, Andrés. Muchas gracias. Pues el Fondo Monetario Internacional yo creo que es el ente rector de las finanzas internacionales. Esta entidad tiene, digamos que su misión es aprobar el plan de recursos para países que luchan precisamente contra los costos económicos y sanitarios. Colombia es uno de los países del mundo pues, que se ha visto afectados por el COVID y que han recibido, por ejemplo, ayudas del Fondo Monetario Internacional, así como muchos otros, pero dentro de los países generalmente hay partidas presupuestales para los procesos de reconstrucción, para los procesos, si se necesita apalancarse en uno u otro tema para sacarlos avante, el Fondo Monetario Internacional, digamos que está ahí para trabajar de la mano con los países. Es diferente que yo como Colombia pues vaya a pedir pues dinero comparándome con un Estados Unidos. Eso hay una serie de reglas, hay una serie de combinaciones y demás que dicen cuánto es lo que cada país puede optar y dependiendo también su nivel de riesgo, su nivel de pobreza, su nivel de riqueza, hay muchos de estas causas que pueden afectar, digamos que el endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional.
Continuando, vamos a revisar el Banco Mundial. Entonces, Jason, por favor, ayúdanos con esto. El Banco Mundial es el nombre que ha venido a ser utilizado para el Banco para la Reconstrucción Internacional y el Desarrollo y la Asociación de Desarrollo Internacional. Juntas, estas organizaciones proporcionan préstamos de bajo interés, crédito exento de intereses y concesiones a los países en vías de desarrollo. Listo. Volviéndome a un momento al Fondo Monetario Internacional, todos sabemos que Colombia tiene una deuda externa, ¿verdad? Todos hablamos de eso y demás. La deuda de Colombia, pues precisamente es al Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien sabe cuál es la deuda de Colombia al Fondo Monetario Internacional? Pues después de esta pandemia, no sé por qué se aumentó muchísimo. Aumentó muchísimo, sí. En efecto, como para 2021 era como unos 157 millones de dólares aproximadamente. Entonces, después de todas las crisis y demás que hemos tenido, para el último corte más o menos fueron como 157 millones de dólares. Entonces, pues es mucho dinero, pero como para que nos llevemos una idea. Y todos los traslados, todos los pagos que se hacen, que recibe el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, si nosotros pagamos una cuotica de toda esa plata que debemos como país, se hace a través del emisor que es el banco de la República para nosotros, ¿vale? Como para que lo tengamos cuenta cómo es ese esquema de las instituciones tanto nacionales como mundiales en un país como Colombia. Y por su parte, pues volviendo al ejemplo del Banco Mundial, entonces por sus siglas en inglés el VM, pues tiene, digamos que líneas de reconstrucción y desarrollo. Por ejemplo, el IBRD es una de las instituciones que está dedicada, por ejemplo, a la ayuda de pandemia. Cuando pasan tragedias en los países, el Banco Mundial, a través de esta línea, tiene temas de reconstrucción internacional. Cuando el terremoto azota Haití, los países pues acuden al Banco Mundial a través de una línea de reconstrucción que a veces los intereses son más baratos. Es igual que como cuando vamos a nosotros, como para llevar algo tan grande como son los préstamos internacionales a los países, a un ejemplo local, a un ejemplo personal. Por ejemplo, cuando vamos nosotros a pedir un préstamo al Bancolombia o al Davivienda, en donde ustedes tengan créditos, si ustedes piden el crédito al banco Davivienda como tal para libre inversión, evidentemente los intereses van a ser más altos, pero si ustedes dicen, mire, yo quiero empezar a construir mi casa o yo necesito estudiar, los intereses a través de las líneas de crédito de estudio, a través de las líneas de crédito de vivienda, los intereses pueden bajar. Entonces, lo mismo pasa muy similar en estos organismos internacionales. Entonces, cuando hay una destrucción de mi país, cuando algo fortuito pasó, cuando llegó el huracán y se nos llevó Providencia y San Andrés, el país, dependiendo de los daños y de las necesidades que tenga para reconstruir su población, para ayudar a los damnificados, puede pedir ayudas al Banco Mundial por una de estas líneas de crédito. Evidentemente eso nada es gratis, todo nos toca pagarlo, pero los intereses posiblemente puedan ser menores, sobre todo por estas líneas que les cuento, que son para países en vía de desarrollo. Vamos a continuar con la internacionalización de las empresas. 1. Las ventajas y los inconvenientes. Entonces, opciones. Entonces, ayúdame, Lady, por favor. Opciones. Una empresa es internacional si está involucrada en las exportaciones de sus productos o las importaciones de sus insumos. Una empresa es multinacional si traslada a otro país una parte de sus operaciones, diseño, investigación, publicidad o producción. Existe una clara distinción entre la matriz donde se toman todas las decisiones importantes y las filiaciones o sucursales ubicadas en otros países.
donde se ejecutan las decisiones del centro. Una empresa es transnacional global si sus actividades multinacionales forman una red tan compleja que resulta difícil determinar el país de origen y diferenciar entre la matriz y las sucursales. Gracias, Lady. Es muy importante, muchachos, que en esta diapositiva que ustedes están leyendo y que nos acabó de leer también la compañera Lady, podamos identificar los diferentes tipos de empresas internacionales. 1, empresa internacional. 2, empresa multinacional. Y 3, empresa transnacional. Vayan haciendo de una vez esos ejercicios con las empresas que ustedes trabajan o con las que hemos visto aquí en clase, para que ustedes sepan, mi empresa es internacional, es decir, mi empresa está involucrada en exportaciones de sus productos o importaciones de sus insumos a manera global para todos lados, o mi empresa es multinacional, traslada a un solo país o puntualmente hacia una sola parte sus operaciones. O 3, mi empresa es transnacional, es global, entonces tiene actividades multinacionales con una red compleja, con una red amplia de países y sucursales en todo el mundo. Entonces es importante que vayamos revisándolas porque pueden ser susceptibles a confusiones y las vayamos mirando acá para que nos vayamos guardando estos conceptos en la cabeza, ¿vale? Jason, ayúdanos con eso, por favor. La exportación pura y dura. La empresa se limita a atender las posibles consultas que le lleguen. Puede tratarse de operaciones spot, sin continuidad o de clientes fieles que repiten sus pedidos. El contacto es directo entre comprador y vendedor. Ventajas, pocos recursos y riesgos. Inconvenientes, falta de continuidad. Gracias. Vamos a empezar a mirar aquí los elementos claves en las finanzas internacionales. Entonces, Andrés, por favor, ayúdanos con esto. Sistema Monetario Internacional es un conjunto de acuerdos institucionales para determinar los tipos de cambio entre los diferentes monedas, Las diferentes acomodar los monedas, sí. flujos de comercio, acomodar los flujos de comercio internacional y de capitales, y hacer los ajustes necesarios en la balanza de pagos de diferentes países. La globalización incrementa de forma acelerada los flujos internacionales de bienes, servicios y capitales, lo que aumenta la necesidad de instituciones que regulen y faciliten estos flujos. Gracias, Andrés. Las divisas son muy populares por estos tiempos y siempre las escuchamos mucho. Edwin, ayúdame con esta, por favor. La divisa es la moneda de un país siempre y cuando dicha moneda sea libremente convertible en otras monedas en el mercado cambiario. Existen dos tipos de convertibilidad, externa e interna. Convertibilidad interna significa que dentro de un país es posible comprar y vender libremente diferentes monedas extranjeras. Convertibilidad externa significa que la moneda nacional se cotiza en los centros cambiarios fuera del país. Gracias, Edwin. Mercado de divisas. Carolina, por favor. El mercado de divisas. El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande del mundo. El mercado de divisas también es conocido mercado cambiario o forex. El mercado de divisas incluye la infraestructura física y las instituciones necesarias para poder negociar en divisas. El mercado de divisas es continuo porque nunca cierra. Trabaja las 24 horas del día. No hay precio de apertura ni precio de cierre. Los tipos de cambio se modifican constantemente.
En el caso de las monedas más cotizadas, el tipo de cambio puede cambiar varias veces por minuto. Gracias, Carolina. Entonces, como ustedes ven, el mercado de las divisas, y creo que lo decía al inicio de esta clase, pues nos regimos por el patrón dólar. Entonces, ese patrón dólar indica mucho de lo que el mundo, de una u otra manera, trabaja en sus diferentes temas de divisas. Como dice ahí, este mercado es cambiario, pero no es como la bolsa de valores, que uno sabe que la abren a las 9 de la mañana y la cierran a las 4 de la tarde, el campanazo de la mañana, de las 8 y le cierran a las 4 de la tarde, el campanazo de la mañana, el campanazo de la tarde, y uno sabe si le fue bien o si le fue mal. Pero resulta que con las divisas es diferente. ¿Por qué? El ataque a Afganistán, el tema de los inmigrantes, la crisis, las torres gemelas, la pandemia, todo puede afectar de una u otra manera, digamos que los flujos en el tema de divisas. Y por otro lado, los cambios internos. Hoy, ustedes ven que tenemos... Ahí me están escuchando bien, muchachos, que a veces me sale como el letrerito de conexión inestable. Me da pena con ustedes que de pronto se entrecorte mucho Sí, mi voz. a veces se entrecorta. Bueno, si se entrecorta mucho, que no me entiendan, me dicen y yo paro y retomamos, ¿vale? Les decía que, por ejemplo, pues el patrón dólar es el que rige pues, el mercado a nivel mundial, pero puntualmente los cambios coyunturales, vemos hoy precisamente una jornada de marchas, una jornada de protestas por diferentes temas, cosas puntualmente de nosotros, de los colombianos, pero ese tipo de eventos hacen que de una u otra manera nuestro mercado de divisas se impacte y se afecte hacia el mundo. ¿Por qué? Porque de pronto el tema de las monedas, de la moneda colombiana, pues hacia el imaginario internacional quizá no está bien visto, no la protesta, sino digamos que hay una incertidumbre por lo que vaya a pasar. Entonces nos quitan, ustedes han escuchado de las calificadoras de riesgo, nos suben o nos bajan el nivel de riesgo. Cuando hay cosas como marchas, como este tipo de eventos, las calificadoras de riesgo sí o sí dicen, pues ese país digamos que está en crisis o hay una inestabilidad política, una inestabilidad económica y ahí el dólar para nosotros sube. Entonces es por eso que los procesos de cambios de las divisas pueden fluctuar tanto, independientemente de que aquí estemos viviendo un paraíso o un infierno en nuestro país, eso impacta todo lo que pase en el mundo y al interior del país para que una moneda, digamos que se mueva de una u otra forma. Cuando se acercan elecciones de presidentes, aquí o en cualquier parte del mundo, dependiendo quién vaya a quedar, cómo las calificadoras de riesgo nos vean o vean al país a estudiar, suben o bajan el riesgo y eso incrementa o baja las divisas de un país u otro, ¿vale? Los principales operadores, por favor, Andrés, ayúdanos con esta. Una preguntita. Señor, dime, claro. Frente a lo que acabas de explicar, hace pocos días leí un artículo del diario de El Banco de la República y el portafolio, y señalaba que la devaluación del peso colombiano y de las divisas, todo hacía referencia a los conflictos políticos que presenta el país. Así Y es. Sí. yo decía, pero ¿cómo puede ser que por unos paros y, digamos, la economía en Chile es un país que duró casi 6 meses en conflictos sociales y políticos y hoy en día es una de las mejores economías en Latinoamérica, más estables? Claro. ¿Cómo puede ser que Colombia duró, no sé, 2 meses en un conflicto social y político y presentemos una moneda con unos niveles inferiores frente a otras monedas? Así es. Mira, te voy a decir, primero, el tema de la devaluación del peso, pues digamos que es un tema que todos lo sabemos que la devaluación del peso frente al dólar está terrible. O sea, veíamos hace unos
creo que en pandemia el dólar estaba como en 3.600, ahorita tenemos dólar a 3.800, 3.900, más o menos está oscilando entre eso. Cuando hubo la jornada de protestas así más bestial que la gente estaba marchando, que el país estaba paralizado, al final de la pandemia se llegó a decir que el dólar llegaba a 4.000 pesos. Pero bueno, todo eso para contestarte y contextualizar un poco tu pregunta, anotación, tu acotación, no es pregunta, sino acotación y reflexión en medio de la clase. En efecto, digamos que países, por ejemplo, como Chile, que también, o sea, Latinoamérica en general, ustedes han visto, ha tenido jornadas de protestas, ha tenido muy similares a las nuestras por diferentes cosas, corrupción y demás, pero de una u otra manera, digamos que han parado y se estabilizan y ya las calificadoras de riesgo eh, vuelven, digamos que a sentir un poco de seguridad y tranquilidad porque dicen, ok, el gobierno, ok, la gente pues está en un tema revolucionario de inconformidad, eso lo entienden de una u otra manera en las calificadoras de riesgo. Pero ¿qué pasa? Cuando el tema se hace recurrente, cuando tenemos un país como el nuestro, que pues ha venido en una jornada de protestas amplias, que nuestra deuda externa crece, 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 que estamos a portas de una jornada de elecciones y no sabemos, o sea, eso lo sabemos nosotros, pero eso también lo sabe el mundo, no sabemos quién vaya a quedar. Unos dicen que Petro, otros dicen que alguien del Centro Democrático, y esta clase no es para hablar de política, pero evidentemente sí la política influye mucho en los procesos. Entonces, si ves nuestras probabilidades de que salgamos, digamos, en el corto plazo de la crisis y de la devaluación de nuestro peso, no lo veo tan cercano. ¿Por qué? Primero se avecinan elecciones, o sea, el próximo año tenemos que salir a votar y elegir un presidente. Si ven, eso hasta el perro y el gato se ha mandado a ser presidente de Colombia. Unos buenos, otros malos. Esto aquí no estamos hablando de política, si nos gusta la derecha, la izquierda o el centro, sino que internacionalmente, cuando hay tanto desorden, cuando hay tanta especulación, realmente las calificadoras de riesgo dicen, o sea, ¿cómo vamos a subir, cómo vamos a poder darle un nivel de confianza? En algún momento, hace como un año, Colombia estuvo en nivel de confianza, pero a partir de los paros y eso, pues se desplomó otra vez esto, sube el dólar, el peso cae y realmente pues entra en caos. Y las calificadoras de riesgo dicen, ok, a Colombia no se le puede prestar más, a Colombia pues hay que tenerlo en observación porque pues miren, la jornada de manifestación, el presidente con unos índices de popularidad absolutamente bajos, cuando vemos en las encuestas todos los índices de popularidad de los ministros, del presidente, de los gobernadores, todo eso impacta internacionalmente. Entonces, por eso es que cuando un país está bien, pues le va bien. No solamente que el país sea próspero en materias primas y demás, sino que tiene que ser un tema organizado para que las calificadoras de riesgo lo vean así. Evidentemente todos somos susceptibles a desastres naturales, a corrupción, a malos manejos, a todo lo que pasa. O sea, Estados Unidos tampoco es que no sea susceptible. Lo que pasa es que tienen trances de tiempo y lo logran solucionar, como lo que tú decías del análisis que leíste en Portafolio, en la revista Dinero, no recuerdo en qué medio fue que nos mencionaste que lo habías visto, pero ok, Chile tuvo una jornada de protestas muy, muy fuertes cuando Latinoamérica estaba en las jornadas de protestas, pero ¿qué pasó? Pararon las jornadas de protestas, hubo diálogo entre el gobierno, entre los manifestantes, lograron llegar a acuerdos, el tema se tranquilizó. Si de Chile está en este momento, digamos que en un ambiente, pues creería que mucho más tranquilo que el de Colombia, y las calificadoras de riesgo, o sea, las calificadoras de riesgo generalmente, casi que semanalmente, están revisando cómo están los países para subir o bajar los niveles de riesgo o de saber si nos pueden prestar o no y demás. Pero Colombia, como estamos, o sea, hoy tenemos una nueva jornada de protestas, se avecinan las elecciones y demás que cosas que puedan pasar que ya uno no sabe. O sea, una ministra tuvo que salir por problemas en el contrato ese, les estoy hablando de Mintic por si no saben. Entonces, todas esas cosas que pueden ser muy nuestras, muy de nosotros, impactan internacionalmente.
hace unos años, cuando estaba todo el tema de las FARC, cuando secuestraron a Ingrid Betancourt y demás, todos esos tipos de cosas impactaban negativamente y el dólar también estaba disparadísimo, muy, muy alto. ¿Por qué? Porque nos veían con un nivel de desconfianza las calificadoras de riesgo. Por eso es que cuando ustedes van a viajar, se van para Panamá, se van para Estados Unidos y van allá y de golpe pasó alguna cosa que impactó, pues la divisa a nosotros como personas normales de a pie nos impacta, pero si tienes una empresa y hace operaciones internacionales, evidentemente también le impacta. Por eso es tan importante, digamos, de una u otra manera, una armonía tanto política, económica y social en los países para poder que las calificadoras de riesgo, que los préstamos internacionales, digamos que se fijen un poco en los países y puedan empezar a soltar dinero, a trabajar, digamos que de la mano. Cuando te ven muy inestable, pues ellas se hacen a un lado, dicen, ustedes quédense solos con su peso devaluado y solucionen el tema y cuando se recupere volvemos a revisarlo y miramos si podemos subirles el nivel de riesgo o no. Entonces, pues puntualmente no sé qué tan fácil sea en los próximos meses salir de la crisis en la que venimos y de la devaluación del peso. Yo esperaría que con un nuevo presidente, que con un tema, digamos que económicamente más claro, que de una u otra manera el gobierno que llegue logre atenuar los ánimos, que no haya esa polarización que estamos viviendo. Eso sí ya son en temas políticos y subjetivos, digamos, del país, que la persona que llegue al gobierno, sea quien sea, de centro, de derecha, de izquierda, logre de una u otra manera apaciguar los ánimos, que logre hablar con las centrales obreras, que logre tener un salario mínimo, digamos que acorde a las necesidades, que, en fin, que todos esos procesos que se están dando y gestando al interior de la política puedan ser como un parte de tranquilidad para que las calificadoras de riesgo pues vuelvan a poner de una u otra manera la mirada en Colombia. Cuando se acercan elecciones, ellas de una u otra manera están súper celosas al tema y muy expectantes. Cuando ya pasan elecciones y ven un panorama claro, vuelven a poner la confianza. Pero entonces, en el futuro cercano, la verdad, Colombia creo que va a seguir con dólar caro entre 3.800 hasta llegar, creería que a superar la barrera de los 4.000. Si sigue la jornada de manifestaciones y no vemos un panorama claro en la política internacional, creo que podemos seguir hacia el colapso de una u otra manera. ¿Alguien más que tenga algo ya que aprovechamos para hacer esta intervención y que Andrés nos ayudó para hacer este primer análisis de mitad de clase? ¿Que quiera complementar, que quiera preguntar o algo adicional? No, profe. Listo, muchachos. Si vamos claros, si vamos bien hasta ahí, no recuerdo quién. Lady, por favor, ayúdanos con esta diapositiva de los principales operadores. Los bancos centrales de los países son los que tienen a su cargo el control y gestión de sus reservas y la intervención en el sistema según las políticas monetarias internas. Los bancos comerciales son intermediarios de agentes comerciales cuando demandan o ofrecen divisas como consecuencia de las operaciones de importación y exportación o de inversiones financieras. Intermediarios no comerciales son los que ponen en contacto o ofrecen a oferentes y demandantes. Gracias, Lady. Entonces, pues ahí vemos tres tipos de operadores. Primero, los bancos centrales. Segundo, los bancos comerciales que los conocemos. Y terceros, intermediarios no comerciales, brokers, bolsas y todas estas cosas que de una u otra manera las empresas y los gobiernos también han empezado a revisar para tener sus acciones, sus dineros de una u otra manera también diversificados, diversificando el capital.
Los tipos de cambio. Jason, ayúdanos con esa de los tipos de cambio. El régimen de tipo de cambio básicamente es el conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. Tipo de cambio fijo es cuando el Banco Central establece el valor de la moneda nacional e interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. Tipo de cambio flexible. El tipo de cambio es flexible, de libre flotación. El Banco Central no interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel de tipo de cambio se establezca como consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda de divisas. En el régimen fijo, la moneda se revalúa y devalúa. En el régimen flexible, la moneda se aprecia y se deprecia. Perfecto. Gracias, Jason. Los mercados financieros. Ayúdanos con esta, por favor, Andrés. Mercados financieros. Los mercados financieros los podemos clasificar de la siguiente manera. De acuerdo a la colocación de los instrumentos financieros, pueden ser mercado primario. Es cuando la empresa emite los títulos y los coloca en el mercado. El dinero de la colocación le corresponde a la empresa emisora. Mercado secundario. Es cuando los activos financieros se intercambian entre particulares, donde el fruto de la venta le corresponde al tenedor de los activos. Muchas gracias, Andrés. Listo. Hay una segunda parte de los mercados financieros. Edwin, por favor. De acuerdo a la liquidez de los activos financieros negociados, mercado de dinero es aquel mercado en donde los activos financieros que se negocian son de corto plazo. La característica de estos instrumentos obligan a la empresa emisora el pago de un interés y al vencimiento del título de su redención. Financieros de larga duración, gestiones representativas del capital social de un alto y buen dinero. Gracias, Edwin. Entonces, en los mercados financieros vemos dos instrumentos, dos tipos. Uno, los títulos de crédito, los instrumentos de deuda, y dos, los mercados de capitales. Esos instrumentos de deuda son precisamente esos títulos de crédito emitidos por empresas autorizadas. ¿Y qué es? ¿Qué es puntualmente? Es un papel donde nos dicen, mire, la empresa tal adeuda a esta empresa tanto dinero. No necesariamente una transacción, pero esos títulos de crédito, digamos que dan la confianza en los procesos internacionales. ¿Por qué? Porque si usted no cumple con ese título de crédito en unas fechas establecidas, se empiezan a pagar unos intereses. Y precisamente, si no se cumplen con esos títulos de crédito, al vencimiento se hace efectivo el título de crédito y dice, mire, yo le voy a embargar su empresa, Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque teníamos un compromiso de que usted en este título de crédito me iba a pagar en tal fecha, no lo pudo hacer
por falta de liquidez y demás. Este es un modelo muy utilizado por los países, por las empresas a nivel internacional, los títulos de créditos por empresas autorizadas que dicen, mire, yo le presto ese dinero o cuando usted, yo le presto ese dinero, se lo paso y usted después me lo retorna con unos intereses o me lo retorna todo dependiendo la negociación que haya habido. Y posteriormente, pues eso tiene una serie de intereses de redención dentro del proceso. Entonces, para que ustedes se vayan también en la cabeza con los títulos de créditos emitidos por las empresas autorizadas, que es un tema a veces que en el tema de comercio internacional se maneja mucho los títulos de crédito. Continuando, vamos a pasar a la administración financiera internacional. Y Carolina, por favor, ayúdanos con esta. La Administración Financiera Internacional. Funciones. El objeto principal de la Administración Financiera Internacional es el desarrollo de las mejores políticas financieras y la consecuente toma de las mejores decisiones de esta índole. La labor del administrador financiero se encuentra en las dos funciones esenciales siguientes. Decisión de inversión. Implica el uso de los fondos disponibles en forma tal que se logre la maximización de la riqueza de los accionistas de la empresa. Decisión de financiación. Consiste en la generación de fondos de fuentes internas o externas de la empresa de modo que se minimice el costo del capital procedente del exterior de la empresa y que sea posible maximizar las ganancias procedentes del capital obtenido de fuentes internas. Gracias, Carolina. Características. Ayúdanos, Jason, con esta, por favor. Busca la máxima eficiencia en todos los fondos de efectivo de la empresa, tales como los pagos de deudas y de dividendos, los cuales hay que manejar buscando la minimización de pago de impuestos, teniendo en consideración las cargas fiscales de los distintos países donde opera la multinacional. Maneja la estructura de capital con el objetivo de maximizar las ganancias de la empresa y minimizar su riesgo financiero. Asume nuevos factores como son riesgos de tasas de cambio y de inflación, diferencias internacionales en las tasas de impuestos, múltiples mercados monetarios, controles monetarios y el riesgo político. Muchas gracias. La segunda parte de características, Lady, por favor. Debe tener una amplia visión de la economía y de las finanzas internacionales. Debe tener la habilidad de mover el dinero de forma tal que su empresa tenga más valor que la suma de las partes que la integran. Su operación a través de todos los orbe le permite minimizar su costo de capital y reducir su costo financiero, por la facilidad que tiene en conseguir el dinero más barato y el uso de la diversificación. Gracias. Vamos a entrar a mirar los instrumentos de pago internacionales. Ok, ya vimos cómo son las deudas, cómo los países acceden a las deudas y demás. Pero aquí vamos a empezar a mirar los instrumentos de pago internacionales. Jason, ayúdanos con esta diapositiva, por favor. Incoterms y transferencia de riesgo. Incoterms, seguro de crédito, conoce a tu deudor, cómo cubrirse. Perfecto. Estos tipos de estrategias o de formas e instrumentos de pago internacionales, lo que nos hacen es, digamos que, tener una solvencia de una u otra manera para el riesgo. Los Incoterms precisamente
es una figura para que se diversifique el riesgo. Entonces, también por otro lado están los seguros de crédito, pues que son seguros. Hay un proceso de conocer al deudor y una cuarta que es cómo cubrirse ante el riesgo. Yo mando un barco con mercancía y el barco se parte por la mitad. ¿Quién me responde por eso? ¿Qué pasa con eso? Entonces, este tipo de Incoterms y de transferencias de riesgo, digamos que son los que regulan los aspectos de la entrega de mercancías. ¿Dónde lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y también un proceso de los costes del transporte y los medios que se van a utilizar. Si el medio es marítimo, ¿qué riesgos hay? Si el medio es terrestre, ¿qué riesgos hay? Si es por avión, si es vía aérea, ¿qué riesgos tengo? Y cómo se van a regular y de una u otra manera a, a diversificar el riesgo. ¿Quién utiliza esos Incoterms? Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan precisamente en los contratos de compraventa internacional. Estos son términos que provienen de temas de comercio internacional. Y vamos ahora con la diapositiva de los medios de pago. Entonces, Edwin, ayúdanos con esta, por favor. Medios de pago. Transferencia, cheque, pagarés, efectos, efectivo, me imagino que debe ser, remesas documentarias, pago contra documentos, carta de crédito, funcionamiento y tipos. Perfecto. Los efectos no es efectivo, sino precisamente son los efectos. Son cheques, pagarés y también, digamos que una forma de, es como una formalidad en el tema del comercio internacional, donde tú le dices a otra empresa o a otra empresa puntualmente, cuándo se va a hacer efectivo el pago y a través de qué medio. Eso es como, no recuerdo cómo se llama aquí en el comercio nacional, eso también tiene un nombre en el comercio nacional, pero el proceso de los efectos son como, yo le pago como tal día y se hacen, digamos que un tipo de similar a la carta crédito, pero con unas condiciones diferentes para el tema de los pagos. Es un tema, si ustedes ven, pues evidentemente están los tradicionales, pero hay una serie, el de remesas documentales, el carta crédito, que son opciones en los que optan las empresas para los procesos de cambio de flete internacional a la hora de pagar sus deudas con bancos, con compañías que han trabajado con ellos. Y finalmente, Jason, ayúdanos con esta de la financiación de operaciones. Líneas de COMEX, cómo explicamos las operaciones a los bancos. Listo. ¿Qué son los COMEX? ¿Qué es el financiamiento COMEX? Los COMEX es un préstamo creado para solventar las necesidades del ciclo de un negocio. Y en función del momento en el que esté una empresa, se les pueden ofrecer diferentes clases de financiamiento para los procesos de exportación o importación. Esto, digamos que las empresas que hacen procesos internacionales de importación o exportación conocen las líneas de crédito COMEX. Son líneas puntualmente para financiar todos los procesos de importaciones o exportaciones según dependa el proceso. Y también están las líneas pues, de crédito de los bancos internacionales o de los bancos nacionales, pero muchas veces la gente prefiere las líneas COMEX por, digamos, la trayectoria internacional que tienen los COMEX y por otro lado, digamos que por las prebendas o de una u otra manera esa modalidad de préstamo de COMEX, que es un banco, pero que previo embarque a las mercancías, pues se hace, digamos que esos desembolsos y esos préstamos. El objetivo
principal, puntual de este proceso de los COMEX es la financiación que se le da al exportador para que sus recursos, digamos que no se vean afectados y pueda producir, digamos que internacionalmente, digamos que son como las ayudas que dan los bancos a nivel nacional, pues que son ayudas, ahí estoy haciendo en la cámara como un signo de interrogación, como unos signos de admiración, no, sino de... Ah, me equivoqué. Unos signos realmente, pues préstamos no son, sino realmente son unos recursos con una trayectoria internacional que lo que hacen es que los bienes internacionales pues se puedan exportar y tengan una garantía, una financiación por una línea COMEX. ¿Vale, muchachos? Entonces, no sé, ¿tienen hasta aquí dudas, preguntas, sugerencias y demás, aprovechando que el internet no está tan grave? Hasta ahí no, profe. Listo, muchachos. Yo el día de hoy quería hacer, nosotros hicimos un ejercicio de negocios internacionales. Sí, señor. Ah, bueno, sí lo hicimos. Ok, en la segunda parte quería hacer un ejercicio similar, pero el internet creo que no nos está ayudando, entonces lo vamos a hacer más adelante. En la plataforma, muchachos, van a encontrar algunas lecturas sugeridas para que ustedes puedan complementar todo el tema financiero internacional. Digamos que por hoy creo que por el tema de internet y que está fallando tanto y no podemos hacer un ejercicio más abierto, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen preguntas, creo que las podemos hacer porque todavía queda un buen rato de la clase, las podemos resolver y si no, el tiempo que queda, yo les sugiero que puedan leer la literatura que les dejé en la plataforma de finanzas, de temas de finanzas internacionales. No Ok, tenemos, listo, profe. dale, no tenemos preguntas, ninguno tiene preguntas, aclaraciones, algún comentario que quiera hacer acerca de lo que vimos hoy de finanzas internacionales, que lo podamos aclarar si el internet del día de hoy nos lo permite. Pues a mí de pronto solo me surgió una pequeña duda en cuanto a aquellas, digamos, no sé cómo llamarlo, como condiciones de los créditos internacionales. No sé, alguna vez en la historia, en alguna parte, en algún país ha pagado algo muy fuerte por no poder cumplir con sus obligaciones financieras. Colombia. Pues Colombia creo que es pues realmente los países latinoamericanos generalmente nos suben las deudas por no poder cumplir, digamos que a cabalidad con nuestro compromiso. Nosotros como Colombia somos juiciosos pagando la deuda, sin embargo, creo que es como cuando uno tiene esa tarjeta de crédito y ya posiblemente puede ver por allá la luz al final del túnel y necesita más porque le llegó otra vaina, se le enfermó el hijo, se antojó del carro y demás, y entonces uno empieza a comprar. Creo que algo similar puede pasar con los países latinoamericanos. Puntualmente el caso de Colombia, nosotros somos muy juiciosos pagando nuestra deuda externa, pero pues no llega el huracán, no llegan los venezolanos, no llegan, no estoy estigmatizando a nadie, ni mucho menos, nos llega un proceso migratorio internacional, corrijo, nos llega un proceso migratorio internacional y de una u otra manera hay que poder solventar el tema, bien hecho o mal hecho, la apertura de fronteras, el proceso, digamos que nos vemos impactados por diferentes factores. Entonces, si bien es cierto, nosotros seguimos pagando nuestra deuda externa, pero es como cuando tenemos un salario de 2 millones de pesos, pero nuestros gastos ascienden a 7 millones. Y a usted le toca pagar una cuota de 7 millones, pero se gana 2. Entonces pasa los 2 milloncitos puntualmente y pues hay mal que bien, el banco no lo reporta, pero pues tampoco es que lo quiera mucho porque pues usted paga puntualmente, pero pues no paga como debería ser. O sea, deje de gastar tanto,
o revise qué está pasando o busque otras fuentes de ingresos o reactive su economía, incentive el mercado, la creación de empresas, mire a ver qué estrategias usa, pues para que no pueda, para que no solamente pague los 2 milloncitos que usted tiene y que juiciosamente paga, sino que se amplíe tanto a llegar a 7. Creo que el ejemplo se puede trasladar a nosotros mismos. Nos ganamos los 2 millones, pero nos gastamos 7. Listo, el banco le dice, yo le recibo sus 2 millones, pues a cambio de nada, pues mejor los 2 millones. Pero pues si usted quiere que deje de crecerle la deuda con intereses y demás, pues mire a ver, póngase a vender, qué sé yo, Bonais en sus ratos libres, haga Uber, mire a ver lo que tenga que hacer, pero pues incentívese usted mismo, mire nuevos modelos de negocio, pues para que no me pague solo los 2, sino que me pague algo más y los intereses no le sigan subiendo, porque si no se hace una bola de nieve que realmente nunca va a parar. Nosotros nos seguimos endeudando, de pronto nos sueltan ahí otra platica, pero pues realmente es un tema que volvemos al ejemplo que nos traía Andrés, el de las calificadoras de riesgo. O sea, no estamos exentos de el éxodo migratorio, no estamos exentos de temas militares, de temas medioambientales, en fin, un montón de cosas que pueden pasar y que le pasan a los países diariamente. Pero realmente es ver cómo salimos de eso para que los intereses no nos coman vivos. Y eso es lo que le pasa a Colombia. Paga juiciosamente, pero los intereses se lo tragan vivo porque pues no alcanza a suplir, pues digamos que todos sus intereses de la deuda. Y así muchos otros países, o sea, los países generalmente tienen, sobre todo latinoamericanos, países sudafricanos, tienen deudas súper grandes y es una bola de nieve porque no paran nunca pues de pedir y sí de gastar y de gastar pues por las múltiples crisis que tenemos. ¿Alguien más? Profe, se me ocurre, tengo una inquietud más fundamentada en el sentido en que viendo todas estas explicaciones de los medios de pago, la financiación, todo el tema de régimen cambiario, ¿qué tan lejos puede estar el mundo de empezar a realizar operaciones internacionales como exportación y importación y todo eso en moneda virtual? Bueno, ese es un tema que realmente los países, si ustedes conocen, pues en los últimos años se ha puesto muy de moda todo el tema de las criptomonedas. La que más conocemos es el Bitcoin, el Ethereum, esas son como las más conocidas. Pero puntualmente esto es una alarma, creo que para los bancos comerciales en general, para todos los bancos, el Bank of America, el Chase Bank, todos los bancos, digamos que mundiales, están mirando cómo sacar sus propias criptomonedas porque es un tema que se está empezando día a día a popularizar más. Si ustedes ven en algunos países de Europa, creo que ya en Asia también hay cajeros, bancos, donde uno puede ir con su tarjeta o con su número de identificación y sacar sus Bitcoin o invertir en Bitcoin ahí. Digamos que el tema transaccional de las criptomonedas, no solamente el Bitcoin, de las criptomonedas en general, cada vez está más en auge. Sin embargo, los gobiernos precisamente tienen mucho miedo. Puntualmente, ¿quién? Pues el papá de los pollitos. Estados Unidos tiene mucho miedo a invertirlo. ¿Por qué? Primero porque las transacciones y muchas de las cosas que se hacen en criptomonedas pues provienen de Asia. Entonces, digamos que no es una cosa loca esa propuesta, digamos, de empezar a solventarse a través de criptomonedas, pero si los líderes mundiales digamos que no lo empiezan a incentivar, creo que lo veo difícil. Yo creo que cuando Estados Unidos pueda tener quizá un panorama controlador o un panorama de una u otra manera eh, cómodo, si se puede llamar así, para el tema de las criptomonedas, yo creería que se podrían empezar a revisar este tipo de préstamos internacionales
tanto a países como a empresas a través de criptomonedas y de estas formas que están cada vez tomando más popularidad. Pero si ven, digamos que retomando el tema de las criptomonedas, es un tema inestable. Ustedes vieron la crisis en Asia hace unos meses porque muchos de los controladores que estaban allá fueron apagados por Asia, por China. Y entonces, ¿qué pasó? Las criptomonedas cayeron. Entonces, ¿qué pasa? La gente prefiere tener invertido su dinero los países como tradicionalmente lo han hecho. En caso de que decidan trasladarse a otro tipo de moneda, como cuando fue el cambio del patrón oro al patrón dólar, realmente tienen que las industrias, los países desarrollados, tener la completa seguridad y mitigar por completo el riesgo de que otro país no te vaya a pagar servidores, de que otro país no te vaya de una u otra manera a marcar y, y esas criptomonedas se caigan, porque eso también es un tema de economía internacional. Entonces, quizá, seguramente los países lo están mirando y están mirando cómo controlarlo, porque es un tema que cada día coge más fuerza. Sin embargo, hasta que no tengan un panorama cómodo, tranquilo, donde no vean tanta probabilidad de riesgo, no creo que vaya a ser muy factible. Ok, ¿Alguien, profe, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, reflexión o sugerencia? Listo, muchachos. Entonces, si no, nos vemos en 8 días, complementamos un poco este tema, continuamos con el siguiente tema y espero el internet esté bien para seguir trabajando. En este tiempo que les resta, les recomiendo que ingresen a la plataforma y puedan hacer uso de las lecturas. También hay un video de economía internacional súper interesante, dura como media hora, entonces lo puedan ver. Hay una lectura, un documento PDF también en el que pueden complementar y traer preguntas si tienen o pues afianzar sus conocimientos en temas de finanzas internacionales. Yo Ok, les profe, deseo muchas gracias. una feliz noche y en serio mil disculpas por el tema del internet que hoy estuvo tan intermitente, muchachos. Tranquilo, profe, nos vemos dentro de 8. Mil gracias y nos vemos en 8 días. Descansen. Gracias, profe. Profe, ¿será que me puedo quedar al final? Sí, claro, por supuesto. Hola Andrés, Hola, profe. ¿cómo vas? Profe, es que presentaba también conexión inestable Sí, y pues quería realizar una sugerencia, a sí. ver si se podía. Yo presencié algunas de las conferencias realizadas por la universidad y me pareció un espacio importantísimo porque amplía como la visión de uno como estudiante y creo que fortalece muchos conocimientos, muchas cosas que uno no sabe. Entonces, mm, no sé si por medio de el decano o algo se podría seguir haciendo conferencias, pero basadas como a la clase, digamos, tener una conferencia con ProColombia, con alguna empresa exportadora, para que el conocimiento y el aprendizaje vaya un poco más hacia la práctica. Claro, no, tienes toda la razón. La idea con este primer seminario, con esta primer feria de internacionalización, era de una u otra manera sensibilizar tanto a estudiantes como profesores. La idea es que para próximos eventos, para próximas ferias internacionales, los profesores o los estudiantes puedan tener iniciativas como la que tienes tú, tanto para las clases como para eventos, digamos que masivos con estudiantes. Y es que, o sea, hay un tema muy interesante y es cómo voy a inventar, a exportar a través de flores, a través de ProColombia y cómo son las ayudas que tienen. Entonces, temas mucho más focalizados que de pronto sirven para una clase o para una carrera.
que se puedan mirar en el marco de estas ferias un proceso puntualmente de trabajo técnico internacional, que uno pueda, como tú dices, llevar un experto de cierta área, de una empresa de carga de ProColombia, y que puedan empezar a trabajar temáticas alineadas puntualmente a lo que están viendo los estudiantes. Entonces, creo que sí, Andrés, es un comentario muy asertivo. Si quieres, yo se lo voy a trasladar al vicerrector Mena. Y por supuesto, es un tema que también quiero dejar pues para los próximos semestres y las personas que lleguen, que se pueda empezar a trabajar de esta forma los seminarios, las ferias internacionales, que se puedan trabajar de manera técnica. Esta primera que hicimos fue, pues, digamos que a manera general, que pudiera impactar a todo el mundo, pero las próximas que puedan ser también específicas en el marco del seminario internacional, que tiene cosas para todos, también hay cosas puntualmente que van dirigidas a la carrera o a estudiantes puntuales que ya se van a graduar de negocios internacionales o algo así. Entonces creo que tu comentario está muy al lugar. Sí, profe, pues a mí me gustaría ser un promotor frente a esto, no solamente pues para mi carrera, negocios internacionales, sino digamos para la parte idiomática para la universidad, ya que en muchas de las charlas y conferencias se menciona esa parte, entonces que la universidad brinde un poco de más apoyo al estudiante para el aprendizaje y para las diferentes carreras ser el promotor para que el aprendizaje sea un poco más basado hacia la experiencia. Súper. Mira, yo te propongo una cosa, pues para que no lo dejemos en una charla del final de la clase, sino que pueda ser también un tema que sea fructífero. Yo te sugiero que puedas redactar un correo diciendo que vaya con copia al vicerrector y a mí, y yo se lo complemento a él, ¿vale? Y le cuento. Mira, hablando con mi profesor de la clase de comercio internacional, pues me gustaron mucho la feria que se hizo, pero para próximas ferias también me gustaría empezar a trabajar temas específicos, como pam, 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 los describes todos. Y adicionalmente tengo una propuesta, que es ser promotor y ayudar en estas y estos aspectos, tan, 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 los relacionas. Y a partir de ahí lo dejamos formalizado y que para próximas, pues digamos que quede el tema, no se quede por ahí en el aire, sino que se pueda empezar a trabajar y a materializar. Y pues de antemano me parece muy chévere que tengas una iniciativa así. Sí, profe, porque pues sí me pareció importante esa parte, pues ya que la universidad está 100% virtual, Sí. entonces también que cambie como la metodología de las clases, no que solamente sea llegar aquí y aprender unos conceptos y demás, sino que venga un experto y nos cuente y nos comente basado en su experiencia. Listo, perfecto. Entonces, sí, 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 hagamos eso del correíto y listo. Profe, ya para finalizar, ¿tú de casualidad tienes el correo, el nombre Sí, del vicerrector para sí, poder se llama redactar Alexis Mena, el vicerrector es Alexis Mena, pero ya te voy a confirmar el correo. Dame un segundo, yo lo reviso por acá, donde tendré mi correo abierto. Mira, vicerrectoría.académica, vicerrectoría? académica, Sí, @unigermana.edu.co. unigermana.edu. .co. Listo, profe. Y el mío, pues tú lo debes tener, pero pues es docente.jimmy.lugo@unigermana.edu.co. Vale, profe. ¿Listo? Sí, a ver Entonces, si también por esa parte hacemos crecer bastante la universidad y nos nutrimos en conocimientos uno como estudiante, profe. ¿Listo? genial, vale, me parece muy chévere, chévere la propuesta, Andrés. Listo, profe. No es Dale, más. dale, que descanses. Muchas gracias, profe. Bueno, buena noche. Feliz noche. Igual.